Qué bueno tenerles a ustedes con nosotros en esta noche, en toda la nación. Me dieron algo acá que estoy buscando, todavía lo perdí de todas maneras. Así que voy a tener que decir qué bueno que Danny está de vuelta hoy, Dave, Dr. Dupree, Dr. Michael, el Dr. Dave, el Dr. Josh. Él está tratando de ser suave o cool, o cómo es la cosa. No lo sé. Y Gabriel está aquí. Qué bueno especialmente qué bueno tenerles a ustedes, quiero que lo sepan en gran manera. Yo voy a tener ¿qué hice yo con los lentes de mi esposa? Perdí los míos y no tengo idea dónde estén. Así que si me veo un poco peculiar hoy, eso es un poco normal. Oh, no. Sí, te vas a ver peculiar. Él me está motivando, realmente que lo está haciendo. Bueno, voy a tener que hacer lo mejor que pueda. Si no puedo, pues no puedo. Estamos empezando una nueva serie en esta noche, una nueva serie que será este miércoles en la noche, tal vez 2, tal vez sean 3. Estamos estudiando al enemigo propiamente, Satanás. Y esperamos pues que podamos compartir información sobre que ha causado tantos problemas en el mundo hoy en día y le ha causado a usted tantos problemas. Yo he contado esto anteriormente y para empezar en esta noche, años y años atrás, yo tuve un sueño y soñé que Francis y yo estábamos en un auditorio muy grande. Bueno, no estábamos en una campaña de avivamiento, tal vez una parte sí, pero no recuerdo todo el sueño, pero yo caminé a la parte de atrás del auditorio por alguna razón, no había una razón específica, simplemente caminé hasta allí mirando, el lugar estaba lleno de personas y vi a alguien que vino a mi izquierda, de un pasillo salió y pasó enfrente de mí. Y instantáneamente yo sabía que ese era el Señor. Y obviamente lo primero que uno tiene en la mente es cuál era su aspecto. Yo no puedo responder a eso, no lo sé. Realmente él me pasó por el lado muy lentamente y se dio vuelta, se detuvo, me miró y me señaló como diciéndome, sígueme. Y así yo lo hice. Nosotros fuimos por un pasillo en ese gran auditorio y nos detuvimos en una puerta que estaba abierta, no abierta totalmente, pero sí como a mediados del camino. Y miré ahí dentro y vi a uno que parecía como un hombre. Y realmente él no tenía ninguna vestidura bonita o algo así, pero él era un hombre muy elegante propiamente. Instantáneamente me di vuelta al Señor. Él no había dicho nada en ese momento, excepto sígueme, y así yo lo hice. Y yo le dije en ese momento, ¿es este Satanás? Y él me miró y me dijo, sí. Y yo empecé a llorar en aquel sueño y pensé, este es el que me ha causado tantos problemas. Y el Señor movió la cabeza lentamente enfrente de mí diciéndome que sí, diciéndome sí, este es. Ahora, ¿por qué el Señor me dio aquel sueño? No lo sé. Sí sé lo siguiente, que
El Señor nunca hace nada de esa naturaleza para que no signifique nada, siempre significa algo. Y yo le doy gracias a Dios hoy día, que aunque yo estaba allí en aquel momento llorando en aquel sueño, mientras yo le miraba, Él nunca nos vio a nosotros, Él estaba mirando por una ventana o algo así. Y gracias a Dios, que por la ayuda y gracia del Señor, Él me ha dado victoria sobre el poder de las tinieblas, sobre Satanás mismo. Y yo le doy al Señor la honra y la gloria. Él me dijo que me mostraría cosas sobre el Espíritu Santo que yo desconocía, y Él lo ha hecho así. Él lo ha hecho así y le doy la honra y la gloria por eso. Alabado Dios. Y el poder decir que nosotros tenemos victoria en el nombre del Señor Jesús sobre el poder de las tinieblas, y yo no digo eso por mí mismo de ninguna manera, no, sino que lo digo por la gracia de Dios, lo digo por la gloria de Dios. Hay victoria en Jesús. Dije que hay victoria en Jesús. Alabado Dios. Ahora bien, vamos a leer. ¿Sabe, hermano Swagger? Cuando usted compartió esa visión, ese sueño que usted tuvo, creo que es 2 Corintios 11, 14 o 15, que nos lo presentan ahí. Dice que Satanás mismo es transformado en un ángel de luz. Pero luego en el versículo 15 él nos advierte, porque en el versículo 15 dice que sus ministros son transformados en ministros de justicia y su fin será de acuerdo a sus obras. Él nos está advirtiendo de que Satanás llega con hermosura, sigilosamente, con una atracción. Él nos engaña y dice ahí que los ministros de Satanás vienen, se ven bien, suenan bien. Disculpa, él se refirió a ellos como ministros de Satanás. Así es, de justicia. Así que llegan con el propósito de engañar a los santos, de engañar a gente nacida de nuevo que ama a Jesús y que le encanta la falsa doctrina. Por eso es que es crítico que la gente se arraigue, se cimente y se establezca en la doctrina correcta. Eso es. Definitivamente sí, así es. Adelante, vamos a leer, bueno, yo voy a leer el verso y usted las notas, por favor. Muy bien, Génesis capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La palabra astuta, tal aquí empleada, no es negativa sino positiva. Todo lo que Dios hizo antes de la caída era positivo. Describe las cualidades como la rapidez de la vista, el movimiento, la actividad, el instinto de preservación y de adaptación inteligente a su ambiente. La cual le dijo a la mujer: No una fábula. La serpiente antes de la caída tenía la habilidad de hablar limitadamente. Eva no se sorprendió cuando él le habló. con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente evidentemente prestó sus facultades a Satanás, aunque el enemigo no es mencionado. Al ser este el caso, Satanás habló a través de la serpiente y puso preguntas a la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: Declara que Satanás dirigió su ataque en contra de Eva en lugar de Adán. El uso de Eva solamente un medio para alcanzar a Adán. del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La prueba de nuestros primeros padres fue ordenada por Dios porque el periodo de prueba era esencial para su desarrollo espiritual y autodeterminación. Pero como Él no deseó que fuesen tentados, Él no le permitiría a Satanás que los tentara de tal forma que superara la capacidad humana de ellos. Por lo tanto,
los tentados hubieran resistido al tentador. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva citó lo que el Señor había dicho acerca de la prohibición, pero alegró: ni le tocaréis. Padre Celestial, ayúdanos en esta noche. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, que tú puedas ser glorificado en el nombre del Señor. Amén. Sabemos que Dios creó a los ángeles en algún momento de la eternidad pasada. En un momento específico, ellos fueron llevados a una revolución dirigida por Satanás. Él era el ángel más sabio jamás creado por Dios. Él era el ángel más bello también, jamás creado por Dios. Él sirvió a Dios en justicia y santidad por un periodo de tiempo. La Biblia no nos dice cuánto fue ese tiempo. Y en un momento específico llevó una revolución en contra de Dios con una tercera parte de los ángeles uniéndose, y cuántos millones de ángeles, aún miles de millones, no sabemos cuántos, pero una tercera parte de ellos estuvieron de acuerdo con él cuando él llevó su revolución en contra de Dios. Y obviamente la pregunta se presenta: si Dios es todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa, es todopoderoso, no solamente es poderoso, es que Él es todopoderoso, es decir, no hay nada que Él no puede hacer. ¿Por qué permite que Satanás continuase en esta revolución que ha derramado y ha llegado a donde estamos hoy día, llegando a la conclusión de este eclipse total de Satanás, cuando finalmente él se ha echado en el lago de fuego y esté allí para siempre? Entonces ha estado sucediendo ya durante mucho tiempo. Y yo le voy a preguntar a los hermanos, o les voy a pedir que contesten a esa pregunta si así lo desean: ¿por qué Dios, con todo su gran poder, permite que el enemigo, sabiendo el problema, el dolor, el sufrimiento, las muertes que serían causadas por Lucifer, por qué Dios permite que eso suceda? ¿Alguien tiene algo que opinar al respecto? No tenemos escritura por lo que voy a decir, y eso solamente es algo subjetivo por lo que tenemos a lo largo de los años. No hay un medio por el cual una persona pueda estar segura de que otra persona les ama, la quiere estar con ella, menos que hagan una decisión personal de hacerlo, de hacer eso. Creo que Satanás estuvo allí y fue utilizado para traer a la gente a una situación en la que debían escoger amar a Dios, depender de Dios, depender de Él de corazón. El ser humano es la creación más alta de Dios, con todas las capacidades, si me permite decirlo, no de ser Dios, pero justo debajo de Él en cuanto a la capacidad de creación. Así que para que una persona esté con uno, tiene que escoger estar con uno. Y si usted tiene el derecho de escoger, también tiene el derecho de no escoger, de rechazar. Sí. Puedo decir esto, y una vez más tal vez estoy ya exagerando un poco, pero cuando ya todo esto termine, la única gente que va a quedar para ser entrenada en la naturaleza y carácter de Dios es aquella gente que ha escogido a Dios, su plan de redención, y Dios sobre las mentiras de Satanás. Él tendrá su creación más alta en ese molde voluntariamente para estar con Él. Y yo creo que
de cierta forma, Satanás fue utilizado por Dios como una herramienta para traer su creación más alta a ser ese vaso voluntario para caminar con Dios, si es que tiene sentido para usted. Me parece que eso se acerca a la respuesta correcta. Y es lo mismo con la iglesia, ¿no? Dios puede detener a Satanás en cualquier momento. Claro. Dios lo puede hacer. Y Él lo va a hacer en el futuro no lejano. Él lo va a hacer. Pero la iglesia hoy día, y siempre ha sido así, está en una condición de probatoria, podemos decir. Sí. En el sentido Está a de, prueba. para que las cosas terminen como lo acabas de decir, y todo debe de ser para la gloria de Dios. Así es. Y Dios permite, si notas esto, la palabra de Dios comienza con la tentación. Sí. Y el segundo hombre, Cristo, cuando Él venga, cuando Él comience su ministerio, es llevado al desierto por el Espíritu para que comience ese mismo proceso en Él. Así que Él ejemplifica para nosotros lo que un ser humano puede ser dependiendo de su Padre. Así que Él lo ejemplifica y prepara la escena para toda la humanidad dispuesta a que haga lo mismo. Así que yo creo que Adán falló, pero Cristo no. Y nos ejemplifica una vez más qué es lo que Dios quiere en su creación más alta, como resultado de confiar, depender de y aprender por siempre de la naturaleza y el carácter de Dios. Él caminará con nosotros toda la eternidad al seguir aprendiendo de Él. Todo lo que Dios hace, podemos decir que permite en la vida del creyente, lleva para probar nuestra fe. Esa es la Así situación, es. probar nuestra fe. ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nosotros vamos a empezar a culpar a Dios? Eso es lo que Satanás trató de hacer, que hiciese Job, que Job culpase a Dios. Eso fue lo que él buscaba. El propósito de Satanás en la tentación es obligarnos, es llevarnos a pecar. Él vino a atar, matar y destruir. Eso fue lo primero en la palabra de Dios, la tentación. Así es. Pero Dios permite la tentación para ayudarnos a crecer. Muchos de nosotros somos maestros. Nosotros le damos a los estudiantes exámenes y a ellos no les gustan los exámenes, pero un maestro lo hace no porque son malos y sadistas. Quieren que los estudiantes aprendan. Una prueba les mostrará lo que ellos saben y lo que no saben y lo que tienen que aprender. Por eso es que Dios en su amor y su misericordia permite pruebas en nuestros corazones y vidas. Él lo hace, sí que lo hace. Y realmente sé que todos nos hemos preguntado por qué el Señor permite que la tentación llegue a la vida de nosotros. La tentación es un factor muy poderoso. No es algo que se debe de tomar a la ligera. Es algo poderoso, pero Dios también nos ha dado el medio de vencer Amén. y tener victoria por el poder del Dios Todopoderoso. Entonces, es victoria si lo hacemos a la manera de Dios y es derrota si lo hacemos a la nuestra. Es así de simple la situación. Y ¿no opinan ustedes que Adán y Eva fueron brillantes lo suficiente, caminaron con Dios por... Bueno, alguien preguntó qué tan larga fue ese periodo de provisional. Yo creo que eran 40 días y noches, porque el número 40 es el número de Dios de probatoria en la Biblia, ¿no? Y así que ellos decimos, bueno, pero fueron suficientemente brillantes, caminaron con Dios. Sí, así es, pero la tentación es algo muy poderoso. Pudiéramos enfocarnos en la tentación misma, en lo que realmente fue. Realmente el tentador nos trae a ese lugar en el que nosotros literalmente
tomamos el lugar de Dios. En otras palabras, no quieres ser como Dios, no quieres ser Dios tú. Eso fue lo que él dijo. Y ese es el coro de toda la tentación, el centro, el fundamento, la base de toda tentación, vivir fuera de la confianza. Y aquí la primera tentación que produjo la caída del hombre, vemos que la tentación es: no quieres ser como Dios. Si comes esto, el Señor sabe que serás como Él. Hay algo en el hombre que quiere estar en la posición de Dios, y solamente hay un lugar en el lugar de arriba, en la escalera, y Él es Dios, y Él es el único que puede estar allí. Todos los demás y todo lo demás está por debajo de Él. Sin embargo, Dios tiene algo dentro de ellos que puede ser apalancado para alejarse de Dios al tratar de convertirse en Dios. Y realmente eso es todo lo que la humanidad ha hecho. Bueno, debemos de tratar de ser como Dios, no venir a ser Dios, sino ser como Dios, pero hacerlo de la manera correcta. Pero nunca el equivalente de Dios. No, Usted nunca estará jamás, al mismo nivel no. que Dios. Tiene toda la razón, pero nunca estará al mismo nivel. Y el mundo ha utilizado todo el sistema del mundo, todo este sistema del mundo se trata de alejarse de Dios. Fue Caín el que comenzó el sistema del mundo. Las palabras más tristes de la eternidad son que él se alejó de Dios. Él se fue porque él quería reinar, él quería gobernar, y me temo que eso está en todos nosotros y probablemente está en la base de toda la tentación. Al principio de los tiempos, Dios usó la tentación y Él también utilizó la solución al problema, que es la cruz. Que es Caín, lo que estabas mencionando. Amén, así es. Y Dios le dijo a la primera familia cómo podían tener comunión con Él. Amén. Y perdón de pecados. Así es. Lo que era a través del Cordero Inmolado. Exacto. Y si usted trata de apartarse de la cruz, ahí va a tener que buscar otra Biblia. ¿No cree usted que fue el orgullo que llevó a la destrucción de Satanás, su caída? Y fue el orgullo al que atrajo, o lo que tocó de Eva. Así que el orgullo siempre se manifiesta antes de la tentación. Esa tentación atrae algo en nuestra vida, en nuestro ser, que queremos. Y el orgullo es lo que nos conduce. Cualquier cosa mala que nosotros hagamos, el orgullo está al centro de ello. La palabra griega para engaño en 2 de Corintios capítulo 11, y el doctor Dupree menciona, hablando de los ministros de Satanás, paneo, significa causar, apartarse, engañar. Entonces esa ha sido la estrategia de Satanás, ¿no? Causar que nos apartemos y que nos separemos del plan original de Dios, y engañarnos para que pensemos que, tocando nuestro orgullo, pensando que podemos estar igual que Dios y que podemos ser como Él. Y eso es lo que Lucifer propiamente pensaba, que él iba a poder igual a Dios y tal vez hasta mayor que Dios, y tal vez eso fue lo que causó que él fuese echado, ¿no? Pero ese engaño, ese peneo que causa que la persona se aparte, en eso es que él es bueno, engañando. Y una de las victorias de Satanás fue que él ha convencido a la gente que él realmente no existe, pero sí existe y está trabajando, y él es uno que está derrotado, está realmente en las últimas y está tratando de engañar a la mayor cantidad de personas. En otras palabras, cuando conocemos en griego que dice diabolos, que quiere decir acusador, ¿no? Es decir, él critica y acusa a la iglesia. Una vez él logra de que nosotros salgamos del camino, entonces él mantiene esa condenación sobre nosotros, siendo el acusador y el avergonzador, ¿no?, de la iglesia, de los hermanos. Así que en lo que tiene que ver con la pregunta, ¿por qué Dios lo permite? Permite que Satanás se rebele y que todo esto haya sucedido. Obviamente, Dios es infinito, nosotros finitos,
y no vamos a saberlo todo, lo de Dios y su soberanía, pero yo sí creo que Dios escogió su soberanía y la demostró, dándonos libre albedrío y dándonos la habilidad de seguirle o rechazarle. Sí. ¿Por qué Satanás escogió a Eva inicialmente en lugar de a su esposo Adán? Bueno, Eva, creo que podemos decir que ella fue engañada, pero no podemos extenderle la misma gracia a Adán. Adán sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo, tal como Lucifer originalmente. Así que, de los dos, el hecho es que Eva, no sé si a través de la serpiente hubiera podido llegar a Adán, pero sí lo hizo a través de Eva. Y ese es el hecho. Pero hubo un engaño allí. Escuché a una persona decirlo así, que cuando el Señor creó a Eva, la antena estaba muy larga y cuando creó a Adán, la antena estaba muy corta. Y eso aún sigue igual si pensamos en ello. Pero el hecho es que lo que Satanás hizo con Adán fue lo que él ya había hecho en la eternidad pasada. Primeramente tenemos que ver esto. Cuando Satanás fue ensalzado en sí mismo, Lucifer era hermoso, por supuesto, era del rango más alto. Hay ángeles, serafines, querubines, y él era el querubín que cubría, dirigía la alabanza y la adoración del cielo. Deseaba sentarse en el trono de Dios. Y ese deseo no ha cambiado, por eso es que vemos, si nos adelantamos hasta el final y aún el día de hoy, podemos decir que hay una razón por qué Jerusalén es un punto tan focal y va a ser el punto tan focal del anticristo. Así es. Porque Jerusalén es donde el trono de Dios va a estar un día para toda Así la es. eternidad. Así que Él solo quiere estar en ese trono. Cuando vemos la escatología y los eventos de hoy, debemos entender que ese es su empuje y su dirección. Pero en Ezequiel 28 dice que Él traspasó los cielos y tiene que ver con su tráfico. Y la terminología es interesante porque puede significar literalmente en el hebreo que Él pasó de ser un ángel a otro, uno a otro, y actuó al punto de que pudo traer engaño a ellos. Así que Él hizo exactamente lo mismo con Eva. Él actuó a nivel personal en el engaño y pudo usar eso. Ahora, no significa que tiene excusa. Creo que es importante. No podemos señalar al diablo nada más. Nosotros tropezamos cuando caemos mal. Sabemos que Él es el tentador, pero nuestra responsabilidad es cómo nosotros respondemos. La gente dice, el diablo me hizo hacerlo. No, no es cierto, porque entonces significa que Dios no sería justo ni bueno por su reacción. Pero uno de los pensamientos es que ya que Lucifer pudo comandar a un seguimiento, una tercera parte de los ángeles, viendo que él pudo comandar a ese grupo de personas o ese grupo de entidades, nos indica que no se puede violar el libre albedrío. Si nos fijamos en la creación, podemos ver que es una relación mutua. Él no creó robots. Si él hubiera violado el libre albedrío, si hubiera violado el libre albedrío de Lucifer y Satanás, hubiera sido una violación de Dios y su carácter mismo. Y en segundo lugar, como ellos lo hicieron voluntariamente, como líder, significa que automáticamente el Señor no iba a destruir a Lucifer en ese momento. Ahora, hay un juicio final por venir, pero recordemos que él fue echado fuera del cielo. Esto está grabado por Ezequiel claramente, de que él fue echado del cielo y como un rayo que descendía del cielo, él cayó y perdió el dominio, perdió la posesión y la posición que él tenía, y esa es la raíz de Satanás. Disculpa un momento. El libro de Apocalipsis habla de que Cristo es echado del cielo, pero todavía eso es futuro. Satanás fue echado fuera del cielo, ya no iba a tener su posición. Él perdió su lugar y su posición y su autoridad y su dominio. Así es. Así que debemos entender también que a dónde fue que él llegó o fue. Está la tierra y la creación aquí, pero el dominio se le dio a Adán. Y no solo eso, Adán fue creado en la misma imagen de Dios, que es algo aún mayor, más grande de lo que podemos ver con la creación angelical. Así que había un odio innato, porque Satanás odia a Dios, su enemistad es contra Dios y por eso odia a la humanidad y a Israel.
y por eso él quiere destruir a la gente porque él ama a Dios. ¿Por qué escogió a Eva? Y voy a hacer la mitad de la raza humana que se moleste, pero ¿fue porque ella era más débil que Adán? Si hubiera ángeles aquí, anduvieran con cuidado con esto. Miren, creo que Satanás busca oportunidades, pero aún así es lo que dijo Donnie, ese orgullo que está en el corazón de todo ser humano, hembra y varón. Creo que él solo tomó la oportunidad que vio y se aprovechó de eso. Yo no creo que la tentación necesariamente tiene que ver con solamente débiles o más fuertes. Trata con todos, y en el núcleo de todo esto, en el centro de todo esto, tal vez está Dios. Ahora, el Señor no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que un ser humano puede llevar. Y Él lo ha dicho eso en su palabra. Él no va a permitir eso. Así que Eva pudo haber resistido esa tentación y la pudo haber puesto a un lado. Sí. Ella no fue tentada más allá de su capacidad de resistirla. Yo creo que lo dijo usted muy bien en las notas. Usted lo puede ver ahí, que Job tenía una cerca a su alrededor. 1 Corintios 10:13. No hay tentación que sea extraña para el hombre. Dios es fiel y no permitirá que usted sea tentado más allá de lo que usted pueda soportar. Lo que usted está diciendo es correcto. Escuché a alguien tiempo atrás, y creo que fue un pastor bautista, tal vez un inglés, hablando de esto, y dijo el malentendido de que Satanás le apareció a Eva en la forma de una serpiente. Y él dijo que la serpiente probablemente caminaba erguida, levantada de la tierra. Sabemos que tiene capacidad de hablar, probablemente el más brillante entre los animales, y él dijo que probablemente era el animal más bello, la serpiente, entre todos los del reino animal. Y que al usar eso, él estaba resaltando el hecho de que la belleza de la serpiente sorprendió o encantó a Eva. No estoy diciendo que le estaba en lo cierto, pero el hecho de que la mujer se conecta más con la belleza, ¿no? Son más sensibles a la belleza. Y la idea que él presentaba era el hecho de que en la belleza de la serpiente, en aquel momento, él tocó algo en ella, una atracción en ella, ¿no? Y no sabemos si es correcto o no, pero es lo que dice, ¿no? El punto es que en esa tentación es lo que él hizo con Eva, es como él se acerca a cada uno de nosotros, el orgullo de la vida, el deseo de la carne y el deseo de los ojos. Él presenta algo a nuestras vidas que vemos y lo creemos, la carne lo desea. Y así es como toda la tentación opera. Y ella presenta el modelo de todo lo que causa que nosotros tengamos problemas en nuestras vidas. Cuando volvemos a Eva, el punto está allí. Satanás apela a nosotros, él trata de apelar a nosotros en algo que le atrae a nuestra carne. Sí, ¿Por qué Dios entonces pone ese árbol del conocimiento del bien y del mal en medio de ese huerto? Como prueba. Esa era su Biblia. Su Biblia consistía de una declaración: podéis comer del fruto de cualquier árbol aquí, excepto el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. En efecto, esa era su Biblia. Muy bien, Sí, muy bien. esa era su Biblia. Entonces la prueba era: obedezcan a mi palabra. Esa era la Muy prueba. bien, muy bien. Una Así gran es. realidad. Y fue la misma tentación de lo que Ir contra la palabra de presentó Dios. a Jesús. Y creo que es importante recordar que Eva no entró a solas a todo esto. Entonces la misma tentación que fue puesta en el corazón de Eva también estaba trabajando en Adán. Él estuvo de acuerdo en hacer exactamente lo mismo. Así es. Así que en cuanto a fortaleza de no caer, no existía. La misma atracción a Eva fue la que se le presentó a
Adán no quiere ser como Dios. Pero no es una realidad que con la caída de Adán, en un sentido, esto condenó a la raza humana Sí, a una situación terrible de fallo, de pecado, de iniquidad, transgresión. sí, porque la simiente estaba en Adán. Entendemos Así eso, es, pero así es. estaba presentando el punto, nada más que ambos, hembra y varón, fallaron en la misma tentación. Ese llamado a ser como Dios trajo a Adán. Y la Biblia nos dice de que Eva fue engañada. Algo fue lo que no comprendió, algo que no vio, que posiblemente hubiera podido ver. Adán lo vio claramente, pero ambos escogieron la misma ruta y escogieron la misma respuesta a la tentación. Alguien dijo que Adán participó del fruto, aunque a él se le dijo que no por amor por Eva. Y mi No, respuesta es, nadie peca por amor. no. Yo me Quería, pregunto algo y quiero resaltar algo. ¿Será posible que como Eva recibió la información de segunda mano, la prohibición original se le dio a Adán? Eva no estaba allí, luego Eva viene a ser. Entonces, lo segundo es que sabemos claramente que una vez usted participa del fruto, ella se lo dio a su esposa, quien estaba ahí con ella. Entonces hay personas que enseñan que él no estuvo allí durante la tentación de ella. No veo eso, yo creo que la Biblia lo tiene que él está ahí al lado de ella y él debió de haber entrado en la escena. Es como que alguien toque su puerta y su esposa abre la puerta y usted se da cuenta que tiene problemas. Adán debió de haber hecho eso. Entonces yo creo que en ese momento debió de haber habido esa pequeña rebelión que estaba allí, esa duda, ¿no? bueno, regresemos a la carne. La carne es lo que el hombre es. Eso es lo que el hombre tiene como cuerpo, es en donde él existe. Y creo que, miren, hay un ego en el hombre. No todo lo que es ego es malo. La única razón por qué podemos hacer ciertas cosas en nuestras vidas es porque creemos que tenemos la habilidad de hacerlo. Pero al mismo tiempo, cuando ese ego sobrepasa la voluntad revelada de Dios y que desea algo más aparte de o más bien lo que Dios nos ha revelado, es lo que yo llamo carne. Dense cuenta que no hay naturaleza pecaminosa entonces, pero sí hay carne, y este ser que tiene libre albedrío, que tiene un ego y que somos legítimamente aún el día de hoy, que aún estamos en esa misma carne. Bueno, si Eva hubiese tomado de ese fruto prohibido y Adán no lo hubiese hecho, entonces, ¿dónde hubiese quedado la situación entonces? Bueno, Adán es llamada la cabeza federal de la raza Así humana. es. Así que eso, Eva pudo haber pedido perdón y se lo hubiese dado, ¿no? sí, pero aún creo que el punto final es que ambos, hembra y varón, estaban destinados a caer, lo sabemos. Simplemente porque desde antes de la fundación del mundo, un cordero fue inmolado. Bueno, pero tienes que reiterar eso. Dije que había un conocimiento del fracaso del hombre en la mente de Dios. Él entendía. Definitivamente Dios sabía eso, pero no tenían que caer. No dije eso, pero dije que sí iban a caer. Nosotros estamos de acuerdo que ellos tenían la Así habilidad es. de ignorar la tentación, pero fallaron en esa capacidad. Sin embargo, la omnisciencia de Dios ya había provisto el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que pondría en lugar el plan de redención de Dios, que finalmente terminaría con solo aquellos que confiarían completamente en su palabra, plan de redención, sus hijos y la cruz, el nuevo pacto, si lo podemos decir. Van a ser aquellos que estarán toda una eternidad con Dios. Si vemos los 6,000 años, han pasado ya 6,000 años de pruebas. ¿Quién terminará con la eternidad? Con el Creador. Solamente aquellos que aceptan sus provisiones y caminan en lo que Él ha provisto. ¿Y cuáles son esas provisiones? Simplemente puesto, la provisión es que de tal manera amó Dios al mundo, Jesucristo y este y que Él crucificado. dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero no es la cruz de Cristo ahora
la solución para el problema del hombre? Sí, así es. Total y completamente. No hay otra solución. Todo. Usted ya lo dijo. Desde el capítulo 3 en adelante vemos que el plan se revela con dos cosas. Con la serpiente, la cabeza de la serpiente aplastada por el Redentor, y también Dios presenta el sacrificio. Así que desde el principio el plan de Dios para la redención era un Redentor y un sacrificio, y ahora se ha manifestado en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Bien, pero en la palabra el Señor habló de la cruz. Mientras Él habló de la misma manera que habló con Lucifer, y dijo su cabeza sería herida. Exactamente, Génesis 3:15. Sí. Él anuncia su cabeza aplastada, y eso es el Calvario, eso hablaba del Calvario. Así es, así es. Este gran plan de Dios entonces no fue algo formulado en medio de una Para casualidad, nada. sino que estuvo en la mente de Dios desde el principio. Primera de Pedro 1:20 dice que fue preordinada desde antes de la fundación del mundo. Y lo decimos mucho, que la cruz es la doctrina más antigua de la Biblia. Es lo más antiguo en la palabra de Dios, y realmente antes de que este planeta y el universo fuese creado, la Biblia nos dice que en la mente de Dios estaba la cruz. Y no hay menos hoy de lo que había en aquel tiempo. Y gracias a Dios, ¿no?, que la cruz está allí. Si no fuese así, no sobreviviríamos. Pero allí está. Allí Y está. no va a ir a ninguna parte. Amén. Predicadores, aquellos que hablen negativamente de ello, lo ponen a un lado. Realmente no afecta lo que hace el Señor, y hará en la vida de cualquier persona que ponga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando vemos todo esto que estamos estudiando acá, cerca de 6,000 años ahora de pecado, transgresión, de guerras y rumores de guerras, todos por la caída de Adán. Pero pronto terminará. Y yo me alegro que Dios abrió una puerta para que nosotros no tengamos que caer en las tácticas de Satanás, que nosotros podamos tener victoria en Jesús, nuestro Salvador, para siempre. Que Él escriba nuestro nombre en el libro de la vida y nos cuide, nos guarde para acercarnos más y más a Él. Y esto es lo que quiero hacer en este momento. Yo siento la presencia del Señor. Y Adán y Eva cayeron. Si ellos volvieron realmente, no lo sabemos. Nadie lo sabe. La Biblia no nos dice que ellos volvieron al Señor. Pero la puerta está abierta. Está abierta para todo aquel que quiera la vida eterna. Y usted piensa en lo que yo acabo de decir. La puerta está abierta para aquellos que quieren vida eterna. ¿Qué tal usted, caballero? ¿Qué tal usted, dama? Jovencita, jovencito, ¿qué tal usted? Él está listo en este momento para perdonar, para limpiar, para lavar, para que usted nazca de nuevo. Yo voy a orar la oración de fe. La he orado con solamente Dios sabe cuántas personas, y en esta ocasión es para usted. Y yo quiero que ustedes inclinen sus rostros y repitan con nosotros en todo su corazón, créalo. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Las cosas que he Las hecho. cosas que he hecho. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Preciosa sangre. De toda injusticia. Toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Confieso. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo. Yo creo.
que Dios le resucitó, Dios le resucitó de entre los muertos, entre los muertos. y Él vive. Y Él vive. En este momento, En este momento, acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi el alma Salvador de mi alma, y el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, De acuerdo a su palabra, yo soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado. yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios. Sing grace, how sweet the sound that saved